Mi nombre es Giancarlo Maestre de grado 1002. Hoy vengo a hablar sobre la obra y reseña de la tía Tula. El, el autor de esta obra es Miguel de Unamuno y Hugo. Fue escritor, poeta y filósofo español, nacido en el año de 1864, el 29 de diciembre, en Bilbao, España. Esta obra fue publicada en 1921 por este autor. Miguel de Unamuno y Hugo es el principal exponente de la década del 98. Falleció en el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca, España. En esta misma ciudad él fue reconocido como reconocido de la ciudad de la Universidad de Salamanca, y de ahí vivió toda su vida hasta su fallecimiento. Esta obra trata de que las mujeres no tenían el mismo las mismas comodidades ni los mismos beneficios que tenían los hombres. Las mujeres eran tratadas como si fueran un perro o un sujeto que no eran los hombres. Los hombres en esa época le pegaban y las querían adueñar como si fueran pertenecientes a ellos. O sea, como si fueran personas que ellos fueran nacido, y como si ellos fueran los dueños. Entonces, pues, ellas no podían trabajar, solo tenían que estar en la casa como sirvientas. Ellos las agarraban como si fueran las sirvientas de ellos. Los únicos que tenían derecho en ese tiempo de trabajar eran solo los hombres, porque en esa época solo los hombres eran los que se tenían los no eran los más fuertes, por así decirlo, de ese tiempo. Las mujeres no tenían los mismos beneficios, no podían ser tratadas igual como los hombres, porque ellas parecían unos esclavos para ellos. En cuanto a la lectura, Unamuno es muy ágil porque tiene más protagonismo y más peso en la atmósfera, en la biodiversidad. Tiene más peso en el diálogo. Unamuno no se detiene tanto en las descripciones como la atmósfera, la biodiversidad, en los paisajes. Unamuno tiene muy a cabo en los personajes, en el contexto de cada uno de ellos, tanto como lo piensa y como lo refleja la ira, la que transmite lo que transmite. El diálogo es lo más fundamental porque Unamuno expresa lo que él quiere atraer. Unamuno, a través del diálogo, también expresa lo que sienten los personajes, en cómo actúan, cómo, cómo se relacionan entre cada uno de ellos. También de manera de que la dimensión psicológica se otorga los diálogos, y tiene tanto peso. La dimensión psicológica de la novela es muy importante, ya que al tener tanto peso, pues se relaciona con los diálogos y se otorga de una manera muy práctica y productiva, que al leer la lectura eh, tiene algo, pues, que Unamuno lo hace especial, pues al relacionarse con la naturaleza y con todo eso, pues hace que sea entretenida.
También hace que sea un poco entretenida y pues conocer un poco de la tuya Tula, de la personaje. La protagonista de una novela titulada de Unamuno, de un cuento de Unamuno que también está titulado como Soledad. La persona es un cuento de Unamuno titulado Soledad, que también está incluida el antología titulado El espejo de la muerte. La protagonista de Soledad era una heroína sensible y, y víctima, bondadosa y víctima de la violencia y también de la ruleta del hombre. En ese sentido, tanto Tula como Soledad condensa esa idea, contraposición entre lo femenino y lo masculino, de cómo se relacionan los dos géneros y también pues los diferentes papeles que tenían ambos. También en la sociedad el hombre podía manifestar de manera clara y en base a los principios y a la convencionalismo que habían pues sociales, de deseos, de la manera que veían la libertad, entre las consecuencias entre la libertad y más abiertas las ideas sobre Soledad y Tía Tula. También pues la manera que se comportaban entre cada uno. Tenía pues mucha más libertad de la mujer que estaba abocada en el sentido del cuento, ya que pues ella tenía que estar en silencio y a retumirlo todo, o sea, que de quedarse callada en todo y no podía expresarse en los sentidos. Tula también va mucho más allá de mucho más allá y también va inspirada también está inspirada y vinculada en una protagonista de una novela fundamental, perdón, una de las mujeres feministas fundamental por excelencia en los clásicos, que es la Antígula de Sosoclesia. También Miguel de Unamuno la vieron que tenía de la mujer que podría aparecer saber quién pertenece y dejar relegado del ámbito doméstico del libro, del logo como pilar fundamental de la casa, del hogar, dentro de lo medieval. Es que podían llevar la personaje en este caso, o sea, un poco más feminista en el caso de la mujer, que ella tenía que estar sí o sí metida en el hogar, cuando llegara el hombre, atender al hombre y ser sirvienta, o sea, servir cada vez al hombre. Ella no podía salir a trabajar, salir a hacer sus cosas, no, porque tenía que atender cuando llegara el hombre que la comía. Ella tenía que darle al hombre lo que él tenía que hacer, lo que él tenía que comer. Ella tenía que, cuando el hombre llegara, ella darle comer al hombre apenas él llegara, para que él no la golpeara o no las maltratara, ya que pues ella tenía que pertenecer sí o sí al hogar. Ella no podía salir de casa porque, en fin al cabo, como si fuera en los tiempos de ahorita una ama de casa,
Sí, más resumido en pocas palabras, como si fuera ahorita ama de casa, pero en ese tiempo era como si fuera una esclava de los hombres, o sea, como si los hombres fueran los dueños de las mujeres. Lo medieval va mucho más allá de la idea de soronía. Es utilizada por primera vez por Unamuno la palabra sorinidad, perdón, soronidad. La palabra soronidad es utilizada por primera vez por Unamuno. Eh, si no lo había mencionado al principio, la tía Tula se publicó en el año 1921 y la RAE incluyó la palabra soronía en el año 2016. Unamuno, eh, Unamuno también nos dice que igual que maternidad, no, que paternal y paternidad, está también la palabra pues maternal y maternidad. Pero Unamuno no entiende por qué no utilizamos la palabra soronía y soronidad. ¿Y qué? Sororal y soronía. Unamuno no entiende el por qué no utilizamos esa palabra. Perdón, Unamuno no entiende en el lado de fragilidad y, fraternidad. Que por qué no utilizamos soronidad, la palabra sosoral o soronía. Eso es lo que Unamuno no entiende, el por qué en vez, porque fraternidad es de como hermano, eso es fraternidad, fraternidad es hermano, eso es lo que significa. Entonces pues Unamuno no entiende eso. Miguel de Unamuno tampoco entiende por qué no utilizamos la palabra soronía para hermandad, para referirnos a hermandad y a esa unión, porque en el verbo latín actualmente soronía significa crecer juntos en unión y equidad. Entonces, pues, Unamuno no entiende y es lo que nos quiere dar a entender a través de la tía Tula, sobre esa palabra. Él también quería rescatar el término, eh, el término, y para Unamuno, es Antígona es el ejemplo perfecto de esa soronía. Esa también pues es una idea que él nos quiere transmitir, Miguel de Unamuno, a través de la tía Tula, del test del libro, de la obra de la tía Tula. Es también la idea que él nos quiere transmitir a nosotros. También Antígona fue una mártir que sacrificó todo por su hermano. Antígona representa el mundo de las leyes, perdón, de las leyes más antiguas, con la religiosidad, con la espiritualidad frente a lo civil y a lo terrenal, perdón. Y al fin y al cabo, para María Zambrano, la tragedia y lo práctico era algo totalmente inherente a Unamuno. Era algo muy inherente frente a lo que Unamuno se quería relacionar. Bueno, para María Zambrano era algo inherente porque Unamuno quería quedar, quería quedar, quería quedar apegado poética y metafísicamente a la tragedia, a la tragedia. Él era muy trágico
por nacimiento.